Desde las primeras civilizaciones humanas, el fuego ha sido símbolo de poder divino, purificación y transmutación. En los rituales védicos de la India, en los antiguos misterios de Egipto y Grecia, en los altares de los pueblos precolombinos, el fuego era considerado un canal entre lo visible y lo invisible. Quemar significaba liberar, transmutar, enviar una ofrenda a los dioses. Pero cuando ese fuego se vuelve instrumento de destino final para un cuerpo humano, el cuerpo que una vez albergó un alma consciente, sufriente, vibrante, ¿seguimos hablando de liberación o estamos presenciando una tragedia silenciosa que el mundo espiritual apenas comienza a denunciar? La cremación se ha normalizado como una elección moderna, limpia y rápida. En ciudades donde los cementerios están saturados y los costos de un entierro tradicional son altos, la cremación parece una alternativa racional. Pero el espíritu no obedece las lógicas de la materia ni los calendarios de los vivos. Según Elena Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica, el cuerpo físico no es apenas una cáscara vacía al momento de la muerte. Ella enseñó que la muerte es un proceso gradual y profundamente espiritual, en el que las capas sutiles del ser, el cuerpo etéreo, el astral, el mental, deben ser liberadas poco a poco, en un proceso que ella denominó disolución progresiva de los principios inferiores. Interrumpir ese proceso por medio de la cremación inmediata puede desencadenar consecuencias traumáticas, tanto para el alma desencarnada como para su próxima encarnación. Blavatsky advertía en sus escritos sobre la importancia del tiempo de separación entre el cuerpo físico y los cuerpos sutiles. En su obra La doctrina secreta, ella afirma que el linga sharira, o cuerpo etérico, permanece conectado al cadáver por un período que varía conforme al nivel de evolución del ser y las circunstancias de la muerte. Si ese cuerpo etérico, todavía activo, es forzado a abandonar su envoltura por el fuego, puede quedarse desorientado, atrapado en un estado de confusión que ella describía como un limbo de sombras perturbadas. En ese estado, el alma no comprende si está viva o muerta, si debe ascender o permanecer. Muchos de estos seres, afirma Blavatsky, se convierten en lo que conocemos como fantasmas errantes, espíritus desajustados que sufren con la pérdida brusca de su lazo físico. Antes de que continuemos, dime, ¿alguna vez te has preguntado qué sucede realmente con tu alma después de la cremación? ¿Y si esa decisión pudiera influir en tu próxima vida sin que lo sepas? Deja un comentario y le daré un corazoncito a tu comentario. Aprovecha, dale like, suscríbete al canal y comparte este video para que más personas puedan reflexionar sobre este fascinante misterio. En las comunicaciones mediúmnicas recibidas por diferentes canalizadores del siglo XIX y XX, encontramos testimonios similares. Espíritus que relatan la agonía de ver sus cuerpos consumidos por las llamas cuando aún no se habían desprendido completamente. Uno de esos testimonios, divulgado por el médium brasileño Eigorín Acuña, describe el pánico de un joven desencarnado que fue cremado apenas 4 horas después de su presunta muerte. En sus palabras espirituales, revivía el dolor no físico, sino vibracional, de sentir cada centímetro de su cuerpo ser destruido, mientras su conciencia seguía atrapada en una especie de prisión energética. Yo gritaba, pero nadie podía oírme, decía. Mi alma no comprendía si moría otra vez o si había despertado en el infierno. Estas descripciones no son simbólicas. Para los estudiosos del espiritismo y de la teosofía, el periespíritu, o cuerpo astral, según Blavatsky, guarda la memoria celular, las impresiones sensoriales, y continúa vibrando en sintonía con el cuerpo físico aún después del deceso. Cuando el cuerpo es sometido a la combustión sin el debido intervalo espiritual, estas memorias se agitan, se colapsan, se desorganizan. El alma, lejos de elevarse, se fragmenta en un estado de miedo y desorientación. Hay también una conexión kármica a considerar. Blavatsky mencionaba que los traumas post-mortem, si no son tratados en el plano espiritual, pueden reflejarse directamente en futuras encarnaciones. Fobias inexplicables,
como el miedo al fuego, a la oscuridad, al encierro, o incluso padecimientos físicos como dificultades respiratorias, dolores crónicos sin causa médica, pueden ser residuos de una muerte traumática por cremación prematura. Según ella, el karma no solo se construye en vida, sino también en el modo en que el alma es tratada en su tránsito hacia la otra dimensión. Los rituales ancestrales de muchas culturas comprendían de forma intuitiva esta necesidad de espera. En el antiguo Egipto, el cuerpo era velado y preparado durante más de 70 días antes de ser enterrado, permitiendo que el alma, el Ka y el Ba, pudiera reunirse con su esencia eterna. En algunas tribus indígenas, los cuerpos eran mantenidos en cuarentena sagrada, envueltos en cantos, sahumerios y rezos, en reconocimiento del umbral que estaban cruzando. Hoy, en nuestra prisa por resolver la muerte como si fuera una tarea administrativa, olvidamos que el alma no entiende de trámites, sino de vibración, de desapego, de transición. Y es aquí donde el fuego, símbolo antiguo de purificación, puede convertirse en un instrumento de interrupción, no porque el fuego en sí sea malo, sino por su uso precoz, impersonal, automático. Cuando es invocado sin preparación espiritual, sin oración, sin tiempo, sin respeto, deja de ser puente y se convierte en muro. La cremación desde la perspectiva espiritual profunda no es condenada como práctica, sino como ritual sin alma. No es el acto lo que perturba, sino el olvido de que la muerte es más que biología. Es un rito de pasaje que exige silencio, reverencia y tiempo. Quemar un cuerpo es también tocar el umbral del alma, y si no se hace con sabiduría, podemos estar encendiendo fuegos que el espíritu no está listo para soportar. Testimonios desde el más allá, lo que los espíritus dicen. Las voces del más allá, cuando son oídas con respeto y discernimiento, revelan verdades que estremecen hasta al más incrédulo. A través de médiums sensibles y comprometidos con la verdad espiritual, han llegado hasta nosotros relatos que narran con estremecedora claridad lo que muchos espíritus vivieron tras ser cremados sin el debido tiempo de desprendimiento. Son voces que no claman por venganza ni buscan escandalizar, claman por comprensión, por respeto, por tiempo y por justicia espiritual. Uno de los casos más conmovedores fue registrado por Ibondo Amaral Pereira, médium brasileña de reconocida sensibilidad. Ella describe el relato de un espíritu masculino que, tras sufrir un infarto en una gran ciudad, fue rápidamente declarado muerto por los médicos y, por deseo expreso en vida, llevado al crematorio en menos de 24 horas. Lo que nadie sabía es que aquel hombre aún no había completado su proceso de desligamiento del cuerpo físico. En su testimonio espiritual, transmitido a Ivonne durante una vigilia mediúmnica, él expresa el terror profundo que vivió al despertar, ya dentro del ataúd metálico, sin poder moverse, sintiendo cómo las llamas lo envolvían. No era dolor físico exactamente, pero era una sensación aguda, cortante, de estar siendo arrancado violentamente de su envoltorio carnal. Era como si una parte de mí gritara desde la carne, mientras otra parte quería escapar al cielo y no podía. Declaró entre lágrimas espirituales: no estaba muerto, aún no lo estaba, y nadie me escuchó. Este tipo de testimonio no es un hecho aislado. En la vasta obra de Allan Kardec, particularmente en El libro de los espíritus y El cielo y el infierno, se encuentran diversos mensajes de espíritus que describen las consecuencias del desapego incompleto. Kardec, como codificador del espiritismo, no dejó ningún aspecto de la vida espiritual sin explorar. Y entre sus observaciones más notables está la afirmación de que el espíritu puede permanecer vinculado al cuerpo durante horas o incluso días después de la muerte aparente. Esta conexión se da a través del periespíritu, una envoltura semimaterial que guarda las impresiones del cuerpo físico y funciona como un puente entre el alma y el mundo material. En una de las comunicaciones recogidas por Kardec en El cielo y el infierno, un espíritu narra con profundo sufrimiento su experiencia tras un fallecimiento repentino. Yo aún sentía el peso del cuerpo, sus limitaciones, veía a mi familia llorar, oía sus palabras, y luego sentí calor, un calor terrible. No entendía por qué, hasta que comprendí que mi cuerpo estaba siendo incinerado, y yo aún no había partido.
Esta confesión, recibida a través de un médium confiable de la época, muestra con crudeza la realidad espiritual detrás de un acto que, en el plano material, puede parecer inofensivo, pero que en el plano invisible puede convertirse en una tortura innecesaria. Otros médiums contemporáneos, como Divaldo Franco, también han relatado encuentros con espíritus que vivieron situaciones similares. En una de sus conferencias, Divaldo contó que fue visitado en el plano espiritual por una joven que había fallecido en un accidente automovilístico y, debido a su juventud, su familia optó por la cremación inmediata. La joven, aún desorientada por la violencia del accidente, no tuvo tiempo de comprender su nueva condición espiritual. Cuando su cuerpo fue llevado al horno crematorio, su alma quedó en un estado de pánico absoluto. Sentí que mi cuerpo me jalaba hacia las llamas y no sabía si estaba viva o muerta. Pensé que era un castigo, pensé que había sido condenada, decía la entidad. Su sufrimiento fue tan intenso que necesitó meses de tratamiento espiritual en las colonias del mundo invisible para poder estabilizar su conciencia y aceptar su nueva realidad. Allan Kardec enfatiza que el espíritu, al dejar el cuerpo, necesita serenidad, asistencia y principalmente tiempo. No hay un reloj fijo que determine cuántas horas o días requiere cada alma para desligarse. Las circunstancias de la muerte, el nivel de apego del espíritu, su preparación moral, sus creencias, todo influye en este proceso. Por eso, en la doctrina espírita, se aconseja esperar al menos 72 horas antes de cualquier cremación, como forma de garantizar que el espíritu ya se ha desprendido con seguridad. El problema no es la cremación en sí, sino la impaciencia de los vivos frente a los ritmos sagrados del alba. En muchos de estos testimonios, los espíritus coinciden en una sensación angustiante, la de estar atrapados entre mundos. No pertenecen ya al mundo de los vivos, pero tampoco logran integrarse al plano espiritual superior. Es como estar en un pasillo sin puertas, donde todo arde, donde todo duele, donde todo se confunde. El humo de mi cuerpo también nubló mi conciencia, relató uno de ellos. Y pasé semanas errante, buscando un rostro amigo, alguien que me explicara qué había pasado. Estas historias, más allá de su valor emotivo, tienen un peso didáctico innegable. Nos recuerdan que la muerte no es un botón que se apaga, sino un proceso, un rito, un pasaje delicado, y que el cuerpo, aunque ya sin vida biológica, sigue siendo un templo donde el alma puede habitar por un tiempo. Apresurarse en destruirlo puede significar romper con violencia un lazo que aún esté en pleno proceso de disolución. Elena Blavatsky ya lo había señalado. Las energías residuales del cuerpo físico son como ecos que aún vibran en la conciencia del alma. Si esas vibraciones son interrumpidas bruscamente, pueden sembrar confusión, miedo e incluso dolor. No es superstición, es ciencia del espíritu. Y los que han cruzado el umbral nos lo dicen una y otra vez desde el silencio de la otra orilla. El tiempo sagrado del desprendimiento. En el instante en que el alma comienza a soltarse suavemente de las ataduras del cuerpo físico, se abre un portal invisible a los ojos humanos, pero profundamente perceptible a los sentidos del espíritu. Divaldo Franco, médium brasileño de profunda sensibilidad, describe este momento como una transición dulce o amarga, dependiendo del grado de apego que el alma aún conserve. A diferencia de lo que muchos imaginan, el desprendimiento no es un acto abrupto ni repentino, sino un proceso sagrado, casi litúrgico, en el que las energías se disuelven, los lazos se desatan y la conciencia comienza a percibir dimensiones que antes estaban veladas por la materia. Es un tiempo de espera, de silencio espiritual, donde la vida se retrae y el alma empieza a mirar hacia adentro. Muchos relatos obtenidos por Divaldo a través del espíritu de Joana de Angelis narran que este periodo de desprendimiento puede variar entre horas e incluso días, dependiendo del estado moral, emocional y mental del individuo. Espíritus muy apegados a lo terrenal suelen experimentar una especie de letargo angustioso, una bruma que no les permite entender que ya no pertenecen al mundo físico. La confusión puede ser tan intensa que muchos continúan repitiendo rutinas diarias, sin darse cuenta de que ya no son vistos ni escuchados. En estos casos, entidades amorosas y guías espirituales necesitan acercarse con paciencia y compasión para ayudarlos a despertar, como quien ayuda a un enfermo a recuperar la conciencia tras una larga fiebre. Por otro lado, hay quienes se desprenden con serenidad y lucidez. Son aquellos que, a lo largo de su vida, cultivaron la fe, la renuncia y el desapego. En ellos,
El desprendimiento ocurre como una brisa suave que despeja el horizonte. Según Divaldo, estos espíritus despiertan con gratitud y alivio, reconociendo a familiares desencarnados que vienen a recibirlos, sintiendo la presencia de la luz y del amor universal que les envuelve. Muchos describen este instante como el verdadero nacimiento, como si toda su existencia terrena hubiera sido apenas una preparación para este momento sublime. En hospitales y lechos de muerte, Divaldo ha relatado numerosas experiencias mediúmnicas donde pudo observar el desprendimiento de almas mientras aún permanecían unidas tenuemente a sus cuerpos. Él describe cómo los fluidos vitales van siendo retirados lentamente, como un hilo dorado que se estira sin romperse del todo. En ocasiones, espíritus benévolos rodean al moribundo, transmitiendo energías de paz, mientras otros guían el desprendimiento con cantos o palabras de aliento en lenguas que la conciencia humana no conoce, pero que el alma comprende con nitidez. En esta fase, el espíritu revive de forma rápida pero intensa los momentos más significativos de su vida. Es como un velo que se levanta y deja al descubierto cada elección, cada gesto, cada omisión. No hay juicio externo, el alma se juzga a sí misma. No hay verdugo más severo que la propia conciencia despierta, dice Johanna de Angelis a través de la psicografía de Divaldo. Este instante de revisión profunda no es una condena, sino una oportunidad de comprensión. El alma ve a quien amó, a quien hirió, lo que sembró y lo que ignoró. No hay escape en este espejo espiritual. Pero también hay ternura. El plano espiritual no se presenta como un tribunal, sino como una escuela de compasión. Este tiempo sagrado puede estar acompañado de sensaciones intensas. Algunos relatan la percepción de una música celestial, un coro vibrando en frecuencias jamás escuchadas en la tierra. Otros sienten aromas, colores, abrazos sutiles de seres que los esperan del otro lado. No hay una única experiencia, porque cada alma vive su transición de acuerdo con su historia y su vibración interna. Sin embargo, todos coinciden en algo. El desprendimiento revela que la vida no termina, apenas cambia de escenario. En palabras de Divaldo, morir es mudar de casa, no de esencia. En este momento, el alma comprende que las pérdidas humanas eran en realidad liberaciones espirituales. Todo lo que se creía esencial se deshace, y lo invisible se vuelve evidente. Para muchos, este instante también es un reencuentro consigo mismos. Es cuando el alma, libre del peso del cuerpo y de las máscaras sociales, se encuentra frente a su verdad más pura. El desprendimiento, según los estudios espirituales transmitidos por Divaldo, no es solo el final de la vida, sino el inicio de una nueva fase de aprendizaje. Algunos espíritus permanecen por un tiempo cerca de sus seres queridos, intentando transmitir consuelo, observando en silencio cómo los vivos procesan el luto. Otros son conducidos a regiones espirituales específicas donde reciben asistencia, reposo y orientación. En todos los casos, el amor que se sembró en la vida física actúa como un faro que los guía hacia lugares más elevados. Y en este proceso, el alma comprende que el verdadero equipaje que lleva no son las posesiones ni los títulos, mas sí los sentimientos, los vínculos sinceros, las acciones de compasión. El desprendimiento entonces no es una pérdida, sino un retorno, un volver al hogar del espíritu donde el tiempo ya no aprieta y donde el silencio habla con voz de eternidad. Heridas que trascienden vidas. En el silencio de una madrugada cualquiera, cuando el mundo duerme y los pensamientos se hacen más profundos, muchos sienten el peso de un dolor inexplicable, una angustia que no parece tener origen en esta vida. Son heridas invisibles, cicatrices en el alma que no nacieron en esta existencia, sino que fueron arrastradas desde otras encarnaciones, clamando por ser comprendidas y sanadas. El médium brasileño Chico Xavier, a través de las enseñanzas del Espíritu Emmanuel, reveló con claridad que muchos de nuestros sufrimientos actuales son ecos de errores pasados, no como castigo, sino como oportunidades sagradas de redención. Hay dolores que no se explican con la lógica terrenal, pero que encuentran sentido cuando se observa el alma como viajera eterna del tiempo. Muchos testimonios mediúmnicos registrados por Chico Xavier describen encuentros en el plano espiritual con espíritus que aún cargaban consigo emociones profundamente arraigadas, provenientes de traiciones, pérdidas, odios y remordimientos de otras vidas. Algunas personas, por ejemplo, llevan fobia sin causa aparente, miedo al agua sin haber tenido accidentes,
pánico a la oscuridad sin experiencias traumáticas. Según los relatos de Manuel, estos temores pueden estar asociados a eventos dramáticos vividos en otras existencias. Muertes trágicas, abandonos en cárceles húmedas y oscuras, naufragios o asesinatos. El alma no olvida. Ella graba en su memoria más sutil todo aquello que impactó su esencia. En uno de los mensajes psicografiados por Chico, un espíritu relataba cómo en vida física siempre sintió un profundo rechazo hacia la maternidad. No entendía por qué, ya que tuvo una infancia sin traumas. Solo tras su desencarnación, comprendió que en otra existencia había abandonado a su hijo recién nacido en un convento, dejándolo a su suerte. La culpa inconsciente de aquel acto lo acompañó durante toda su encarnación siguiente, impidiéndole conectar con ese papel sagrado. Así vemos cómo las heridas emocionales trascienden los siglos, modelando actitudes, decisiones y relaciones. Las heridas del alma se manifiestan de múltiples formas. En ocasiones se transforman en enfermedades físicas sin causa médica comprobable. En otras se expresan como patrones repetitivos de fracaso o autoboicot. Emmanuel decía que el alma busca siempre reequilibrarse, y cuando una deuda emocional es muy grande, el propio espíritu puede elegir una vida con desafíos específicos para limpiar la mancha energética. Así, alguien que causó sufrimiento profundo a otros puede reencarnar como cuidador de personas enfermas, viviendo la compasión que antes ignoró. O quien abusó del poder puede retornar en condición de vulnerabilidad, aprendiendo la humildad desde la fragilidad. Un punto crucial en la enseñanza de Chico Xavier es que el sufrimiento no es un castigo divino, sino una medicina del alma. No se trata de pagar por el pasado con dolor, sino de comprender, sentir, resarcir y transformar. Es como una herida que necesita abrirse para poder cicatrizar correctamente. El alma herida debe enfrentarse a sus sombras, no para ser condenada, sino para emerger renovada. Y esto solo es posible cuando la persona comprende que la raíz de su dolor puede no estar en esta vida, sino más allá de su memoria consciente. En los encuentros mediúmicos relatados por Chico, también aparecen casos conmovedores de reconciliación espiritual. Espíritus que por siglos estuvieron atrapados en el odio, reencuentran a sus antiguos enemigos, ahora padres, hijos, parejas, y descubren en la convivencia los caminos para transmutar ese dolor en amor. El proceso no es fácil. Muchas veces las almas reencarnadas sienten una fuerte antipatía sin explicación por ciertas personas. Lo que no saben es que esa repulsión es la voz del pasado, clamando por cura. Emmanuel explicaba que todo vínculo importante en esta vida probablemente tiene raíces kármicas profundas y que detrás de cada conflicto intenso se esconde una misión de perdón. Las heridas espirituales también se reflejan en la falta de amor propio. Personas que se sienten indignas de ser amadas, que se autosabotean constantemente, pueden estar cargando culpas del pasado, que no logran reconocer. Chico Xavier insistía en la importancia del autoamor y el autoconocimiento como herramientas para romper estos ciclos. Decía que ningún espíritu está condenado eternamente y que la misericordia divina siempre ofrece una nueva oportunidad para aprender, reparar y evolucionar. En su vasta obra mediúmnica encontramos ejemplos de cómo el alma, al comprender el origen de su dolor, da pasos inmensos en su evolución. Una mujer que había perdido a todos sus hijos en un accidente encontró consuelo cuando, a través de la psicografía, descubrió que en una vida pasada había sido responsable de la muerte de varios niños inocentes durante una guerra. El sufrimiento de su vida presente no era una venganza del universo, sino una chance de despertar el amor y la compasión que antes no había conocido. Esa comprensión no solo la sanó, sino que permitió que su alma siguiera su camino con más luz. El alma humana es como un libro con páginas escritas en tinta invisible. Solo cuando nos abrimos al lenguaje del espíritu, cuando permitimos que el corazón escuche lo que la razón no comprende, es que esas páginas comienzan a revelarse. Las heridas que trascienden vidas son el testimonio de que la existencia no se limita a un cuerpo y un nombre. Somos viajeros eternos y nuestras cicatrices son mapas que nos guían hacia la cura, la conciencia y el amor verdadero. El silencio de los cementerios y el grito de los crematorios.
Hay un momento en la vida de cada ser humano en que el silencio se vuelve tan denso como la noche. Es ese instante en que nos enfrentamos cara a cara con la inevitable finitud. En muchos lugares del mundo, los cementerios silenciosos reposan como testigos mudos de la historia humana, guardando en sus entrañas no solo huesos y lápidas, sino dolores no dichos, amores inconclusos y promesas que jamás llegaron a cumplirse. El silencio que habita en esos espacios no es un simple silencio físico, es un silencio espiritual, psíquico, lleno de voces que claman por comprensión, por liberación, por una segunda mirada que vaya más allá de la materia. Pero en contraste con ese silencio sagrado y frío de los cementerios, están los gritos invisibles que resuenan en los hornos de los crematorios. Gritos que no se oyen con los oídos, pero que muchos médiums, como Edgar Cayce, relataron percibir en estados alterados de conciencia. Edgar Cayce, conocido como el profeta dormido, describió en sus lecturas estados vibracionales del espíritu justo después de la muerte física. Según él, el espíritu que deja el cuerpo no siempre está preparado para la súbita transición, especialmente cuando no hubo preparación emocional o espiritual durante la vida. Para esos, la ruptura con el cuerpo es traumática. En casos de cremación, cuando el alma aún está fuertemente apegada al cuerpo carnal, Cayce narró experiencias en que el espíritu entraba en desesperación, sintiéndose confinado, quemado, aunque ya hubiera sido separado de la materia. Ese grito energético, que vibra en los planos sutiles, no es un grito común, es un clamor profundo de la conciencia que se rehúsa a aceptar el desprendimiento y muchas veces se aferra a lo que queda de sí, aun cuando ese resto esté en llamas. Los cementerios, por otro lado, permiten, al menos en la concepción mediúmnica de Cayce, un desprendimiento más gradual. El cuerpo reposa y el espíritu puede poco a poco desligarse de los vínculos físicos. Aún así, no es garantía de paz. Muchos espíritus, dice Cayce, permanecen rondando sus tumbas, presos de recuerdos, de sentimientos no resueltos, del miedo al juicio que creen venir después de la muerte. Ellos vagan entre lápidas como sombras de lo que fueron, muchas veces sin siquiera saber que están muertos. En esos casos, el silencio de los cementerios solo es una ilusión para los vivos, porque en el plano espiritual hay una intensa, susurrada y dolorosa agitación. Voces piden oraciones, mentes confundidas repiten gestos de la vida, espíritus visitan sus propios cuerpos, en un ciclo de apego que puede durar décadas. Lo que diferencia esos dos destinos post-mortem, la tumba y el fuego, no es solo el método de despedida física, sino el estado de conciencia de quien parte. Cayce afirmaba que espíritus en paz, que vivieron con amor, caridad y humildad, se desprendían con mayor facilidad, fueran enterrados o cremados. Pero aquellos marcados por culpa, miedo o materialismo cargaban su densidad vibracional más allá del cuerpo. La cremación en esos casos se volvía símbolo de desesperación, pues el espíritu, aún ligado al cuerpo por el magnetismo de la materia, se sentía violentamente separado, como si estuviera siendo arrancado a la fuerza de lo que aún creía ser suyo. Es por eso que, según Cayce, muchos espíritus en sufrimiento se manifiestan en centros espíritas o durante sesiones mediúmnicas pidiendo luz, comprensión y consuelo. Ellos relatan sensaciones de calor insoportable, oscuridad, confusión, no porque estén literalmente en un infierno, sino porque su mente crea ese estado vibracional como reflejo de la culpa o del apego que llevan consigo. Los crematorios, en tales relatos, se volvieron símbolos de ese choque energético. Los cementerios, aunque fríos, representan el silencio necesario para que ciertos espíritus acepten, poco a poco, que su viaje terrenal terminó. Hay también una capa más profunda en esta discusión, la de los vivos que visitan esos lugares. Muchos van a los cementerios a buscar consuelo, encender velas, rezar en silencio. Allí, incluso sin percibirlo, establecen conexiones sutiles con quienes partieron. Son portales energéticos entre mundos. Los crematorios, por su naturaleza, cierran la despedida en un instante. El cuerpo se vuelve ceniza. No hay lápida, no hay flores recurrentes. Eso también tiene impacto espiritual,
pues el vínculo emocional de los que quedan tiende a romperse de manera más abrupta. Para algunos espíritus eso significa libertad, para otros, abandono. Casey también sugería que en algunos casos los espíritus necesitaban visitar sus cuerpos o los lugares de cremación para comprender, de verdad, que habían muerto. Ese reconocimiento es crucial para que puedan seguir su camino. Cuando niegan esa verdad, permanecen vagando, presos al plano terrenal. Por eso, decía Casey, el trabajo de los médiums y de los oradores espirituales es tan importante. Ellos funcionan como puentes entre los planos, traduciendo los gritos invisibles y los silencios que nadie más percibe. Ellos escuchan lo que está más allá de las palabras, sienten lo que está más allá de los sentidos y con eso ayudan a las almas a reencontrar la luz. En este universo de transiciones invisibles, lo que define el destino espiritual no es el fuego ni la tierra, sino la vibración del alma en el momento de la partida. Cementerios y crematorios no son solo destinos físicos de los cuerpos, son reflejos simbólicos de las experiencias post-mortem, y ambos, en sus silencios y en sus gritos, nos invitan a reflexionar sobre lo que realmente dejamos atrás cuando morimos, y sobre lo que, tal vez, siga con nosotros mucho más allá de la última despedida. La decisión final, cremar o no cremar. El momento en que una familia debe decidir qué hacer con el cuerpo de un ser querido es sin duda uno de los más complejos e íntimos de toda la experiencia humana. Y dentro de ese instante cargado de dolor, surge una pregunta que va más allá de lo físico y se adentra en lo espiritual. ¿Cremar o no cremar? Esta duda no es nueva, y a lo largo del tiempo ha generado debates profundos entre culturas, religiones y corrientes filosóficas. Pero cuando se incorpora la visión espiritualista, guiada por inteligencias como el espíritu Emmanuel, a través del médium Chico Xavier, la cuestión adquiere una profundidad aún más inquietante. No se trata solamente del destino del cuerpo, sino del impacto que esta decisión puede tener en el alma en tránsito, que en muchos casos aún no se ha desligado completamente de su envoltorio físico. Según Emmanuel, o espíritu guía que tanto orientó las obras mediúmnicas de Chico Xavier, el desprendimiento del periespíritu, el cuerpo sutil que conecta el alma al cuerpo físico, puede tardar horas, días o incluso semanas en completarse, dependiendo del estado de conciencia del desencarnado. En muchos casos, el alma permanece aún próxima al cuerpo, confundida, apegada a sensaciones materiales, incapaz de comprender plenamente que ya ha fallecido. Cuando se produce una cremación prematura, este lazo aún no cortado puede generar en el espíritu una angustia indescriptible, pues la percepción sensorial sigue parcialmente activa y el proceso de combustión se experimenta con dolor y espanto, aunque no físico, sí profundamente psíquico. Emmanuel insiste, no es que el alma sufra físicamente las llamas, sino que por su apego sufre la impresión de lo que está sucediendo con su antiguo cuerpo. En muchos relatos espirituales descritos por Chico Xavier, el espíritu de Emmanuel reitera que la elección de la cremación debería hacerse con gran prudencia, respetando tiempos mínimos para que el alma se deslige con serenidad. En sus mensajes, él sugiere esperar al menos 72 horas después del fallecimiento antes de proceder a la incineración, pues este periodo permite que la mayoría de los espíritus consigan liberarse de los vínculos energéticos que los conectan a su envoltorio carnal. No se trata de una regla rígida, pues cada caso es único, pero sí de una recomendación que busca evitar traumas innecesarios no solo para el espíritu desencarnado, sino también para los que quedan, ya que un espíritu traumatizado puede generar perturbaciones en el ambiente familiar durante mucho tiempo. Además, Emmanuel destaca que muchos de los espíritus que sufren durante el proceso de cremación no tenían conocimiento alguno sobre la vida después de la muerte, lo que aumenta su confusión y dolor. El desconocimiento los deja vulnerables, sin herramientas para entender lo que están viviendo. Para ellos, ser consumidos por las llamas sin comprender que ya no necesitan ese cuerpo es una experiencia de horror silencioso. Por eso, el espíritu guía insiste en la necesidad de educación espiritual en vida como preparación para una transición más serena y consciente. La decisión de cremar, entonces, no debería tomarse solo por razones prácticas, económicas o por modas culturales, sino considerando profundamente el estado del alma que ha partido. Por otro lado, Emmanuel también aclara que no hay castigo divino para aquellos que son cremados. No se trata de una cuestión de condena espiritual, sino de respeto al proceso natural del desencarne.
Si el espíritu ya está desligado, la cremación no representa sufrimiento. En algunos casos, incluso, puede ser benéfica ayudando al alma a desprenderse más rápidamente de los últimos lazos materiales. Pero el peligro reside precisamente en no saber en qué punto del proceso se encuentra el desencarnado. Y es por eso que, según el espíritu, la oración, el recogimiento, el respeto y la espera son fundamentales antes de tomar cualquier decisión definitiva sobre el cuerpo físico. La reflexión que Emmanuel propone no busca imponer dogmas ni prohibiciones, sino despertar una conciencia más profunda sobre la continuidad de la vida y la delicadeza de los procesos que la envuelven. En sus comunicaciones, él afirma que la muerte es apenas una puerta que se abre, y no un final. Pero si esa puerta se atraviesa con violencia energética, como puede suceder en una cremación temprana, el alma puede quedarse atrapada entre dimensiones, buscando comprender lo que le sucede, sin encontrar consuelo. Esa confusión, en muchos casos, se refleja en sueños inquietos de los familiares, presencias sutiles en el hogar y sensaciones de tristeza persistente. Son los ecos de una partida que no fue pacífica. Por tanto, la decisión de cremar o no cremar va más allá de lo legal o lo físico. Toca lo más íntimo del ser, su destino post-mortem, su liberación espiritual. Y aunque la ciencia aún no pueda medir estos fenómenos, los relatos mediúmnicos como los que nos trae Emmanuel deben al menos invitarnos a la cautela, a la humildad y a la contemplación del misterio que es morir. En esa fina línea entre el mundo material y el espiritual, cada elección cuenta, y más allá de los rituales, lo que más importa, según Emmanuel, es el amor, el respeto y la lucidez con que se acompaña a quien parte, porque toda alma, al final, merece partir en paz.